Hola chicos, ya estamos de regreso para la clase de pedagogía. Hoy nos toca 2 veces con ustedes y vamos a tratar de avanzar un poquito en lo que es la temática de pedagogía. Acuérdense que su examen de esta asignatura va a ser en función de los trabajos que les he hecho, de todos los cuestionarios, las preguntas que les he planteado en sus tareas, es de ahí de donde va a estar el examen. Todavía no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en el aula virtual o todavía eso es un tema que vamos a tratar, pero que van a hacer el examen lo tienen que hacer. Sí, entonces para que vayan reuniendo todas sus tareas y se vayan poniendo a estudiar, porque desde ahí va a ser el examen de las tareas que les he dejado. Y si van a hacer algo de preguntas, quizá desde que empezamos hasta lo último que vamos a ver. Todavía no alcanzamos esta clase y la clase del próximo martes. Y con eso finalizamos lo que es el programa de pedagogía y quizá de formación emprendedora también. El, los demás días pues van a ser de exámenes. Yo les estaría avisando, yo seguramente vamos a hacer un horario para saber en qué tiempos vamos a aplicar los exámenes y yo les estaría avisando. Mientras tanto les recomiendo que lo que no tengan, lo que todavía no hayan contestado, pues lo hagan en este tiempo, en esta semana, que todavía estamos a tiempo de entregar esos trabajos. Gustavo, Ed, Israel y Marifer Radilla. Espero que estén entendiendo la importancia de sus trabajos, no solo porque hacérmelos llegar representa una calificación, sino porque le van a servir para estudiar. Acuérdense, todas las clases están en el aula virtual, todas las clases están en YouTube. Si ustedes desean buscar los videos, también están en Facebook. Entonces, hay muchas maneras de poder acceder nuevamente a las clases, dar un repaso para que puedan contestar sus exámenes. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la innovación. Que tiene que ver con la innovación en las clases. Como ustedes pueden observar aquí, el tema está bastante extenso. Es la innovación a partir del análisis y el desarrollo del proyecto de centro y de la programación del aula. Vamos a hablar de la innovación en el centro de trabajo, o sea, en la escuela y en el aula. Acuérdense que veíamos en clases anteriores que el currículum es, eh, está basado en diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel centro de trabajo y a nivel aula. Entonces la innovación debe estar en todos esos niveles, pero principalmente en el aula. ¿Sí? Vamos a ver distintas condiciones. Vamos a ver lo que es poder, contexto, puntos de referencia, acción y foco. ¿A qué se refiere cada uno de estos aspectos o de estos elementos, de estas condiciones? Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a empezar con poder. No me importa en qué orden lo sepan, sino que sepan de qué se trata cada uno. En esta condición de poder, vamos a ver que
el profesor y sus alumnos deben mantener el poder, esto es, el control sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje. Aquí no se habla de que el poder lo tiene el profesor, sino que el poder está repartido entre el profesor y alumno, porque el aprendizaje es de los dos, es mutuo. Tanto el profesor aprende de sus alumnos como los alumnos del profesor. Y en esto radica el control. Lo que tiene que ver como subdirectores, supervisores, coordinadores, todos esos, aun cuando tengan poder siempre estarán con un poder externo. Quienes mantienen el máximo poder es el profesor y los alumnos. Y aquí es donde se da el aprendizaje mutuo. En conjuntar estos dos elementos, que es el profesor y los alumnos, radica la innovación que se pueda dar para el desarrollo en el aula, para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Hay cada vez nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas estrategias que se deben aplicar y que tanto profesores como alumnos, ahora no es el profesor el único que tiene que buscar qué darles, también son ustedes los que tienen que indagar, los que de hecho acabamos de ver los métodos de indagación y son los alumnos también quienes deben de indagar guiados por el profesor. Entonces aquí por eso se ve que el poder está en manos de ellos dos. Y que también veamos este poder, aún con la intervención de otros profesionales externos, como les decía, directores, asesores, especialistas, no es posible desplazar el control del proceso a la voluntad de sus primeros protagonistas, que es alumnado y profesorado. No es posible desplazar el control del proceso a voluntad de los primeros. ¿Sí? Los primeros son alumnado y profesorado. El poder, aun cuando está en estos actores de la educación, eso no se puede desplazar a los primeros protagonistas. Ellos tienen su propio poder en el aula y en el centro de trabajo, pero específicamente en el aula. Así podemos decir que tenemos un director, pero en el aula, en el salón de clases, decidimos qué se hace, cómo se hace y para qué se hace, tanto maestros como alumnos. ¿Sí? Quizá podamos tener la visita del director, pero la autoridad máxima en el aula de clases es profesor y alumnos, o el poder lo tienen ellos. Ahora vamos a ver lo que es otro elemento, que es el contexto. El desarrollo mutuo ocurre inmerso en un contexto social tan complejo y cambiante como lo es el propio de la vida de la clase, cuya dinámica incierta dota de una dificultad sobreañadida al proceso. ¿Por qué sobreañadida? Porque el contexto va a influir directamente en el desarrollo de las clases, tanto el contexto familiar como social, cultural, va a ser llevado al salón de clases a través de sus integrantes, tanto alumnos como maestros. Nosotros en un salón de clases tenemos un conglomerado de personas que piensan distinto, que fueron educados de distinta manera, que están en colonias diferentes, que tienen un nivel socioeconómico distinto, que tienen familias distintas, algunas disfuncionales, otras
muy tradicionales, otras muy abiertas. Entonces, todo eso, todo ese contexto se lleva al salón de clases y es ahí donde se encuentra una dificultad para el proceso. En muchos de los casos, si nosotros descuidamos lo que es el contexto, estaríamos diciendo, es que lo más común que se dice es que es flojo, es que no le gusta estudiar. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar el contexto. Tenemos que ver qué es lo que les está dañando, si eso que está sucediendo en su casa, en su colonia, con sus amigos, con su familia, con la comunidad les está afectando y les está impidiendo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental conocerlo para el desarrollo tanto del docente como del alumno, ya que en un contexto escolar nosotros no podemos hacer nada sin ustedes. Nosotros sin alumnos no seríamos maestros y ustedes sin maestros pues no serían alumnos. En los puntos de referencia, ni el aprendizaje escolar ni el desarrollo profesional docente pueden situarse a espaldas de aquello que podemos señalar como bases de legitimidad educativa y puntos de referencia básicos para el trabajo y la enseñanza. Nosotros planteamos una diversidad de asignaturas y de conocimientos que van orientados o van con la finalidad de orientar a ustedes en qué es lo que les gusta, en qué quisieran desarrollarse más adelante, para qué están en la escuela, qué es lo que quieren lograr, en qué les gustaría trabajar en unos años más que ustedes ya quieran su independencia económica. Todo eso son puntos de referencia que nosotros tenemos que considerar, por ello se les dan algunas pautas de cómo pueden más adelante quizá buscar su independencia económica y cómo pueden en base al trabajo aprender en este momento que están en la escuela lo que van a aplicar en su vida posterior. Como punto de referencia también, el desarrollo curricular es una tarea moral que dota de valor a las diferentes experiencias formativas que se practican en el aula desde 3 puntos de referencia básicos. Estos 3 puntos de referencia básicos son los significados personales que se otorgan a las experiencias, por un lado, luego el sentido final de la comunidad, que la comunidad otorga a la práctica educativa y los valores comunes de la sociedad a la que sirve la escuela. Fíjense, el desarrollo curricular estamos hablando de un contenido que México busca en sus estudiantes, de un contenido que la institución educativa busca como estudiantes y de ese currículum a desarrollar el final que es en el aula, se busca estas 3 cosas, que esos significados personales se conviertan en aprendizajes significativos, que no sea lo que hoy me aprendí de memoria y mañana se me olvida, que sean experiencias de vida que ustedes puedan recordar a largo plazo y que sean conocimientos permanentes, que la comunidad sea la encargada de facilitar lo que es la práctica educativa, que ustedes lo que aprenden en la escuela lo puedan reflejar en su entorno, que no sean, como dice el dicho por ahí, el candil de la calle, oscuridad de su casa, que lo que aprendan positivo en la escuela realmente lo puedan proyectar a su comunidad y que puedan de alguna manera esos valores
comunes de la sociedad que también le sirvan a la escuela, ¿sí? Estos son los 3 aspectos que se desarrollan a partir de lo que son los puntos de referencia, de dónde partimos y a dónde queremos llegar con la educación, con ustedes como alumnos. Después tenemos la acción. ¿A qué se refiere este elemento? Pues es el desarrollo mutuo que implica la realización de actividades reflexivas, interactivas y transformadoras. Cuando nosotros estamos todo el tiempo duro y dale con que la escuela tiene una educación formativa, nos referimos a que se pueda diferenciar entre lo que son los alumnos del Colegio Siqueiros y lo que son alumnos de otras escuelas, que podamos ver en ustedes un cambio de conducta, que podamos decir, este es el alumno que entró y este es el que salió, que no entren y salgan de la misma manera, que su conducta se haya transformado, que sus valores hayan adquirido sentido y que por lo tanto sus actividades no sean a la y se va, sino sean razonadas, reflexivas, que actúen en función de, por eso se llama acción, que actúen en función de un pensamiento, de un razonamiento, y que sea en función de la transformación que han sufrido con los conocimientos. También vamos a ver otro elemento que es el foco, dice aquí. Solo se justifican las prácticas de aprendizaje profesional en la medida en que contribuyen de manera eficaz al aprendizaje de los alumnos. Solo se justifican las prácticas de aprendizaje en la medida en que contribuyen de manera eficaz al aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Nosotros consideramos como foco, obviamente, que todos los aprendizajes que se llevan al aula son encaminados a lograr un cambio de actitud en ustedes, pero tendríamos que hablar de un aprendizaje en ustedes, de un aprendizaje que contribuya a su formación, a su manera de comportarse. Solamente de esa manera se justifican las prácticas de aprendizaje. Si no, no tendría sentido. Por ejemplo, todos los temas que nosotros vemos en pedagogía, en la mayoría de los casos decimos que es el trabajo del profesor, que es cómo debe prepararse el profesor, cómo debe de actuar, qué metodologías, cómo va a evaluar. ¿Y eso de qué les sirve a ustedes? ¿Eso para qué lo aprenden? Bueno, pues simplemente porque conociendo todos este tipo de temas, ustedes van a tener mucho más claro por qué están en un salón de clases, qué es lo que realmente tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender, que si nosotros como docentes no estamos dando el máximo como en nuestro desempeño, sean ustedes. Acuérdense que el poder también está en ustedes, que si no estamos dando nuestro máximo, que sean ustedes los que digan nos está faltando esto y entonces lo podamos incorporar para que se puedan justificar en este foco, que se puedan justificar las prácticas educativas. El aprendizaje de los alumnos es el auténtico foco de las acciones de desarrollo profesional docente. Nosotros no tendríamos sentido de dar clases si no tuviéramos como meta que ustedes se lleven un aprendizaje. El desarrollo las acciones de desarrollo profesional docente van encaminadas a que ustedes como alumnos aprendan todo aquello que sea relevante en sus vidas, que sea modificar conductas negativas y que sea que sirvan como camino para lograr un bienestar en ustedes como personas, parte de una sociedad.
de una sociedad conflictiva, de una sociedad de cambio constante, donde ustedes tienen que ser los actores y tienen que modificarlo en algunas ocasiones para bien y en ocasiones para mal, dependiendo de sus aprendizajes, de sus razonamientos. Y esto es el tema de hoy, la innovación a partir del análisis del desarrollo del proyecto del centro, de la programación del aula. ¿Qué es lo que quiere el centro de trabajo? Cada uno de estos elementos ustedes se pueden dar cuenta: poder, contexto, puntos de referencia, acción y foco. Ustedes pueden darse cuenta qué hay de innovador en el centro de trabajo, qué de innovación tenemos en las aulas, qué de innovadores tenemos los docentes y ustedes como estudiantes, qué tienen de nuevo, qué han buscado para mejorar su educación, su aprendizaje. Este tema me resulta muy interesante. Yo creo que pocas veces nos ponemos a pensar en la innovación. Nos concretamos a vivir de lo que hay, de lo que vemos desde hace mucho tiempo, y pocas veces alzamos la mirada y vemos hacia otro rumbo, hacia cosas nuevas, hacia cosas creativas que nos permitan aprender mucho más con menor dificultad y con ganas, sobre todo con ganas, con interés, con motivación, para que podamos lograr muchos aprendizajes importantes. Pues esto ha sido la clase del día de hoy, chicos. Yo espero que puedan ver el video de esta clase tantas veces sea necesario para que puedan entender y contestar su tarea. Aquí únicamente me van a decir en qué consisten estas 5 acciones. Está el link para que ustedes puedan ver nuevamente la clase, la pueden acceder desde aquí, o bien yo lo subo el video de la clase al aula virtual. La tarea ya está en el aula virtual, ustedes ya la pueden descargar desde ahí para que llenen este cuadrito, esta tabla, con estos focos que fundamentan el proceso de mejora, y ustedes me van a decir en qué consiste cada uno. Ese es el trabajo para hoy, chicos. Yo espero que hoy mismo lo resuelvan y me lo envíen para que tengan tiempo de ponerse al corriente con lo que les falta, con todo aquello que no han cumplido y que ahí está en el aula y que ustedes lo pueden descargar en el momento que quieran. Ustedes deben llevar un registro de lo que han hecho para que puedan utilizarlo para estudiar para su examen. Solo les queda esta semana y ya la siguiente semana empezamos con los exámenes, ¿de acuerdo? Pongan mucho empeño. Recuerden que nada es gratis. Nosotros tenemos que esforzarnos siempre para lograr lo que queremos. Nada nos llega si nosotros estamos acostados rascándonos la panza. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar algunas cosas para poder lograr otras mejores. Yo los invito a que le echen muchas ganas, que se porten bien, que se cuiden, que cumplan con sus trabajos. Ya saben que los quiero mucho y que los extraño, pero espero que sus familias estén bien y que ustedes sigan bien también. Nos vemos, chicos, pórtense bien, cumplan con sus trabajos.